Imagínate por un momento que el ser más malvado, el más oscuro, el enemigo eterno, pudiera ser perdonado por el mismo ser que creó el universo. Suena loco, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que hay un dilema espiritual profundo que podría decir lo contrario? Hoy, nos adentramos en un tema tan controvertido que desafiará todo lo que creías saber sobre la naturaleza de Dios y el diablo. La pregunta no es si el diablo merece el perdón, sino, ¿es posible que alguien como él pueda ser perdonado? Algunos dicen que el diablo es un ser condenado, irremediable, más allá de toda gracia divina. Otros creen que el perdón de Dios no tiene límites, pero, ¿qué tan grande es ese perdón realmente? Hoy, te llevaré a un viaje espiritual que desafiará tu concepto del bien y el mal. Una charla profunda que no solo te hará cuestionar tus creencias, sino que también te abrirá los ojos a una verdad más grande que todos los dogmas religiosos. ¿El perdón de Dios es infinito? La tradición cristiana nos habla del perdón de Dios como algo infinito, un amor tan grande que no conoce fronteras, que todo lo perdona. Pero, ¿es realmente así? ¿Es el perdón de Dios ilimitado, o existe un punto donde incluso Él dice, ¿basta? Hoy, vamos a explorar esta pregunta tan profunda que ha desconcertado a teólogos durante siglos. La Biblia nos enseña que el perdón de Dios no se limita a una cantidad específica de pecados. Sin embargo, muchos se han preguntado si hay algo, o alguien, fuera del alcance de esa gracia infinita. Si el amor de Dios es tan vasto, ¿realmente puede abarcar incluso los actos más oscuros y los seres más malvados? Vamos a investigar. ¿El perdón infinito realmente no tiene límites? Empecemos por entender qué significa un perdón infinito. La noción de un perdón sin límites parece simple, pero cuando se habla del mal más profundo, del pecado más grande, surgen dudas. Jesús habló del perdón de los pecados, incluso de los enemigos, pero ¿qué pasa con aquellos que han causado el mayor daño posible? En Mateo 18, Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano. Jesús responde, no 7 veces, sino 70 veces 7. Este concepto de perdón ilimitado nos hace pensar, si Dios manda perdonar tantas veces a los humanos, su perdón es tan amplio que no hay acto que lo haga inalcanzable. ¿El caso del diablo está fuera de los límites del perdón? Aquí es donde las cosas se complican. El diablo, como figura de la maldad suprema, es considerado por muchos como el ser que ha caído más bajo. Si el perdón de Dios es realmente infinito, ¿puede extenderse hasta él? ¿O hay algo tan oscuro, tan profundamente malo, que incluso el perdón divino no puede alcanzarlo? Algunos creen que el diablo está irremediablemente condenado, sin opción de arrepentirse o ser perdonado. Pero, ¿es esto cierto? La cuestión está en si el perdón de Dios tiene una naturaleza más allá de la lógica humana, más allá de lo que consideramos perdonable, punto. El amor y la misericordia de Dios, un concepto incomprensible. El amor de Dios y su misericordia son conceptos que trascienden nuestra comprensión humana. A menudo se nos enseña que, sin importar lo que hagamos, siempre podemos volver a Él. Pero, ¿qué pasa cuando la gravedad del mal parece ser demasiado grande? ¿Es posible que algo tan malvado como el diablo esté fuera del alcance del amor de Dios? El perdón de Dios se describe como un río que fluye libremente, sin fin, sin barreras, alcanzando a todos los que se arrepienten sinceramente. Pero si el arrepentimiento no existe, si la voluntad de arrepentirse está cerrada, ¿es ese amor infinito? ¿O llega a un límite que no podemos comprender? ¿Es el diablo más allá del perdón? La pregunta de si el diablo es perdonable nos lleva a explorar la naturaleza misma del mal absoluto. En la tradición cristiana, el diablo es la representación del mal puro, el enemigo eterno de Dios y de la humanidad. Entonces, surge una cuestión compleja. ¿Puede un ser tan profundamente malvado y alejado de la bondad encontrar alguna vez el perdón de Dios? ¿O, como algunos sostienen, está más allá de cualquier esperanza de redención? Hoy, vamos a explorar diferentes perspectivas sobre este tema. La mayoría de nosotros hemos sido enseñados que el perdón es un acto de misericordia que no tiene límites, que todos los pecados pueden ser perdonados si hay arrepentimiento. Pero, ¿y si el arrepentimiento no existe, si el mal es tan grande que ni siquiera el perdón divino puede alcanzarlo? ¿El diablo, irreversible en su caída?
Para entender si el diablo podría ser perdonado, primero debemos examinar su historia. En la tradición cristiana, el diablo era originalmente un ángel, uno de los más poderosos, hasta que se rebeló contra Dios. Su caída del cielo, su rechazo total de la bondad divina, es el punto de no retorno. Algunos teólogos sostienen que el diablo, al haber cometido el pecado más grave, es irremediablemente condenado. La noción de una caída irreversible se presenta en varias interpretaciones teológicas. Si el diablo eligió el mal por completo y ya no muestra arrepentimiento, ¿su destino está sellado de manera definitiva? La idea de un ser que no se arrepiente podría hacernos pensar que no hay espacio para el perdón, independientemente de la misericordia de Dios. El arrepentimiento, la clave del perdón divino. Sin embargo, muchos teólogos coinciden en que el perdón de Dios está estrechamente ligado al arrepentimiento. Jesús enseñó que, si alguien se arrepiente de corazón, Dios está dispuesto a perdonarlo. Pero el arrepentimiento no es solo una palabra, es un cambio real de corazón. La pregunta es, ¿puede el diablo arrepentirse? ¿Puede un ser que ha elegido el mal por completo, durante toda la eternidad, alguna vez sentir remordimiento? Algunos creen que, debido a su naturaleza, el diablo es incapaz de arrepentirse. Es un ser cuya voluntad está completamente corrompida, cuya elección de maldad es absoluta y perpetua. Esto sugiere que, en su caso, el perdón divino ya no tiene poder, porque la condición esencial del arrepentimiento no está presente. La teología del perdón, ¿existen límites? Por otro lado, la teología cristiana también habla de un Dios cuya misericordia no conoce límites, un perdón que cubre todos los pecados, sin importar cuán grandes sean. Si este es el caso, entonces el perdón de Dios debería poder alcanzar incluso al diablo, siempre y cuando hubiera arrepentimiento. Pero si consideramos que el diablo no tiene la capacidad de arrepentirse, entonces estamos ante una paradoja. ¿Cómo puede el amor de Dios ser infinito si no alcanza a todos? ¿O es posible que haya un límite que nuestra comprensión humana no puede percibir? Tal vez la respuesta a esta pregunta está más allá de lo que podemos comprender. ¿El mal absoluto está fuera del alcance de la gracia? La figura del diablo como el mal absoluto plantea una cuestión filosófica y teológica compleja. ¿Realmente existe algo que esté fuera del alcance de la gracia de Dios? Si el mal es tan grande que el arrepentimiento es imposible, ¿es esta la excepción a la regla del perdón? En este caso, el perdón divino podría tener un límite, un punto donde ni siquiera el amor infinito de Dios pueda abarcar. El diablo, entonces, se convierte en un símbolo de la creación que ha elegido alejarse por completo de Dios, y aunque su maldad es absoluta, esto no necesariamente significa que el perdón de Dios no sea capaz de alcanzarlo. La clave está en si el arrepentimiento, que es la base del perdón, es posible para un ser tan corrompido. La última oportunidad, perdón o condena. En la vida, muchos de nosotros enfrentamos situaciones en las que sentimos que hemos cruzado una línea. La idea de que nuestras acciones pueden llevarnos más allá del punto de no retorno es algo que nos atormenta a veces. Pero, ¿qué sucede cuando un ser, como el diablo, llega a ese punto? ¿Existe una última oportunidad para el perdón o está destinado, irremediablemente, a la condena eterna? Es una pregunta que desafía no solo nuestras creencias sobre el mal, sino también nuestra comprensión de la misericordia divina. Si la misericordia de Dios es infinita, como nos dicen las Escrituras, es posible que incluso el diablo, el enemigo eterno, pueda algún día encontrar una salida? ¿O, por el contrario, es su condena ya irreversible? ¿El perdón divino, un límite para todos? En las enseñanzas cristianas, se nos dice que el perdón de Dios está disponible para todos los que se arrepienten sinceramente. Jesús dejó claro que, si alguien se arrepiente, incluso sus pecados más grandes pueden ser perdonados. Pero la cuestión es, ¿existe un límite para este perdón? 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos da una esperanza. No importa lo profundo que haya sido nuestro pecado, siempre que haya un arrepentimiento genuino, Dios está dispuesto a perdonar. Pero, ¿qué pasa cuando no hay arrepentimiento? ¿Qué pasa cuando la maldad es tan profunda que no hay deseo de cambiar? El diablo, ¿condición irreversible? El diablo,
En la tradición cristiana, se nos presenta como un ser que ha elegido el mal de manera consciente y definitiva. Su rebelión contra Dios no fue un error momentáneo, sino una decisión irrevocable. Entonces surge la pregunta: si alguien ha elegido el mal tan profundamente, hasta el punto de rebelarse contra Dios por completo, ¿existe alguna posibilidad de redención para él? ¿O su condena es definitiva e irreversible? En la parábola del rico y Lázaro, Jesús nos habla de dos destinos irreversibles, uno de tormento y otro de paz eterna. Algunos interpretan esta historia como una advertencia de que, una vez que alguien ha hecho su elección final, ya no hay marcha atrás. En este sentido, algunos creen que el diablo, al haber tomado su decisión, está más allá de toda esperanza de redención. La última oportunidad, el arrepentimiento genuino. Sin embargo, muchos creen que siempre existe una última oportunidad de arrepentirse, incluso para aquellos que parecen perdidos. Esto se basa en la creencia de que el amor y la misericordia de Dios no tienen límites y que siempre está dispuesto a recibir a los que genuinamente se vuelven hacia Él. La historia de los dos ladrones crucificados junto a Jesús es un ejemplo poderoso. Uno de ellos, en sus últimos momentos, se arrepintió sinceramente y pidió a Jesús que lo recordara en su reino. Y Jesús, en su infinita misericordia, lo perdonó, diciéndole: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Esto demuestra que, incluso en el último aliento, el arrepentimiento genuino puede abrir la puerta al perdón. El límite del perdón: ¿el diablo puede arrepentirse? La cuestión clave aquí es si el diablo, siendo un ser que ha hecho una elección consciente y total por el mal, podría alguna vez arrepentirse. Si el arrepentimiento es la clave para recibir el perdón, y el diablo se ha rebelado tan profundamente que no hay indicio de arrepentimiento, entonces está más allá de la gracia de Dios. Algunos teólogos argumentan que la condena del diablo es eterna precisamente porque él ha rechazado la posibilidad de arrepentirse. La verdadera tragedia sería si, aunque Dios estuviera dispuesto a perdonarlo, el diablo ya no tiene la capacidad de arrepentirse, pues su naturaleza está tan corrompida por el mal que ya no busca el bien. Conclusión: la última oportunidad existe para todos. ¿O no? La respuesta a la pregunta de si hay una última oportunidad de perdón, incluso para el diablo, depende de nuestra comprensión de la misericordia divina. Si creemos que Dios ofrece siempre una puerta abierta para el arrepentimiento, incluso al mal más grande, entonces la última oportunidad podría existir. Pero, si el mal es tan profundo que ha sellado completamente la voluntad del ser, esa última oportunidad podría no ser más que una ilusión. Lo que está claro es que el perdón divino, cuando se busca sinceramente, es un regalo maravilloso, pero también está condicionado al arrepentimiento genuino. El perdón de Dios es eterno, pero la voluntad de arrepentirse, incluso en el último momento, es algo que solo cada ser puede decidir.